donde efectivamente se representaban huelgas o programas o cuestiones relativas a la vida de la clase trabajadora. Incluso los socialistas filmaban películas. Cuando se empiezan a filmar películas, para 1910, 1915, 1920, los socialistas documentan muchas cuestiones de clase trabajadora o utilizan esta herramienta del cine y también de la radio para difundir sus ideas. Y además hacen fiestas, hacen bailes. Lo digo porque a veces tenemos la idea de que, una vez lo discutía con un profesor mío en la universidad, que era muy gracioso, y que decía algo así como que los anarquistas eran un aburrimiento total, eran un embole. Que ser anarquista era ser más o menos parte de un embole por completo. Y yo, la verdad es que siempre me pareció muy interesante su afirmación, pero también nada que ver, la pasaban bomba. A ver, los anarquistas no les gustaban los carnavales, por ejemplo, no aceptaban los carnavales. Muy poco les gustaba el fútbol. A los comunistas les encantaba el fútbol. Yo tenía después les cuento más, ¿no? Pero anécdota aparte, formaban equipos de fútbol con los nombres, ¿no? Y cantaban la internacional en medio del entretiempo, y en general, digamos, eran eventos muy festejados por la militancia comunista, la de armar partidos de fútbol y enfrentamientos. Quiero decir, la verdad que se divertían, la pasaban bien, iban al teatro, hacían teatro propio, y ciertamente no todas las actividades las apoyaban, ¿no? En ocasiones, obviamente, ninguna de estas tendencias, por ejemplo, validaba la bebida, ¿no? Beber alcohol era más o menos lo peor que podías hacer, era casi como ser un rompehuelgas, una persona que bebía alcohol, y tenían sus motivos para postularlo, pero en definitiva lo que quiero decir es que tenían un montón de herramientas que ponían en juego a fines del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX para efectivamente conseguir o influir, digamos, y disputar el liderazgo de la clase trabajadora a través del movimiento obrero y a través de las organizaciones, ¿sí? Sindicales. Ahora bien, ¿qué pasaba con las mujeres en estas corrientes? ¿Cómo las veían? Y ahí me parece interesante nuevamente volver al trabajo de Mirta Lobato, porque hay algo muy llamativo. Obviamente, había muchos anarquistas y socialistas en la Argentina de comienzos del siglo XX. Y tenemos un montón de nombres de mujeres que se las jugaban y hacían varias cantidades de cosas. Sin embargo, podríamos decir que los anarquistas y los socialistas compartían algunas cuestiones de mirada con respecto a sus enemigos de clase o con los conservadores. Y entendían efectivamente, en más de una ocasión, que las mujeres estaban hechas para el hogar. ¿Sí? Es decir, la mirada sobre el maternaje y sobre la mujer como la pobre obrerita, la que había que proteger y que no tenía que estar en la fábrica, que no tenía que estar en el afuera, y que tenía el lugar natural en la crianza de los hijos y en el cuidado de la familia, es una mirada compartida por varones de distintas clases sociales y con intereses antagónicos. Ahí había cierto acuerdo, no porque se sentaran y acordaran, entre patrones y trabajadores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo sé que me van a querer matar por ahí por lo que estoy diciendo, pero en verdad hay cierto acuerdo en la idea de que la mujer es la base de la sociedad. Para los anarquistas era la base de la sociedad revolucionaria y para los conservadores la base de la sociedad capitalista. Pero en definitiva, el lugar que le cuadra, ¿sí? es el lugar del cuidado del hogar. ¿Quién me dice acá? Hay una concepción de estado de control y represivo. Sí, efectivamente, es esa. Es un estado, piensen lo siguiente, gente, el único espacio mínimamente para pensar las cuestiones obreras en el Estado se crea en 1907, que es el Departamento Nacional de Trabajo, que 40 años más tarde se transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
¿sí? Y que en 1948 se transforma en Ministerio de Trabajo. A ver, es así. Digamos, las instituciones, cómo el Estado va generando instituciones, te marca también el ritmo de las preocupaciones y las formas de comportarse, y los objetivos y los horizontes. Entonces, allí uno, digamos, hay que pensar muy bien justamente en estos periodos históricos y en lo que están representando y en los significados que tiene para quienes les tocó vivir ese periodo, el proceso en el que estaban. ¿Se entiende? Porque si no es como siempre perdemos de vista que la gente que vive en 1910, 1920, 1930 no sabe lo que va a pasar en 1946. ¿Está? Como nosotros no sabemos lo que va a pasar en 2030. Entonces, en esa indeterminación, bueno, las personas se manejan con las herramientas y los procesos y los contextos sociales en los que les tocó vivir. En ese sentido, les decía, las socialistas y las anarquistas a veces debieron enfrentar dentro de sus propias organizaciones miradas de los varones que también las colocaban en un lugar subordinado. Sin embargo, debo decir que fue en esos espacios donde las mujeres trabajadoras también encontraron las posibilidades de organizarse y lo hicieron. Y lucharon por lo que consideraban justo para sus vidas. Pensemos, por ejemplo, en las anarquistas, ¿sí? Como ustedes saben y tuvieron la oportunidad de ver, las mujeres anarquistas se organizaron en distintos sindicatos y además armaron diferentes herramientas para poder manejar sus ideas, para poder ponerlas en circulación, y participaron en diferentes luchas en función de defender lo que consideraban justo para sus vidas. Una de esas cuestiones tenía que ver con organizaciones, digamos, con un periódico. ¿Por qué digo? Porque los periódicos eran re importantes para los anarquistas. Y si para los varones y para el anarquismo en general, el periódico más popular que existía, porque había un montonazo, era La Protesta Humana, y ustedes pueden ver muchos si se meten en el CEDIN, si pueden bajar unas cuantas números de La Protesta, que era excelente, digo por la llegada que tenía, la formulación, la formación. Las mujeres también armaron un periódico propio, que fue La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer tuvo 8 o 9 números, 9 en realidad, lo que pasa es que se pudieron recuperar solo 8. Salió durante un año, entre 1896 y 1897. Como la mayoría de los periódicos, decía que era un periódico que salía cuando podía, lo lograba en función de las contribuciones que hacían los y las lectoras anarquistas para el periódico. Ustedes saben que la venta del periódico siempre fue central para poder sostenerlo, ¿sí? Para sostener los mimeógrafos, para sostener la publicación, la difusión. Y si alguna vez acceden al periódico entero, si se los puedo enviar, cuando ven los nombres de las suscriptoras o suscriptores son maravillosos, porque está Pepita Guerra, un tirabombas, digamos, un anarquista picapedrero, es decir, los nombres, ¿no? Los alias son maravillosos porque revelan los lugares de trabajo en general, o las expectativas y los horizontes que tienen y las cosas que se facilitan. Y en el caso de La Voz de la Mujer fue un periódico maravilloso, muy, muy original en su tipo, porque aunque no existía el género como concepto, si ustedes leen bien eso que les propuse, que es el primer número, van a ver que tiene cruces muy fuertes entre la manera en que las mujeres se ven doblemente explotadas, porque las anarquistas se entienden explotadas por ser trabajadoras, pero también por ser mujeres. No sé si lograron percibir ese tipo de cuestiones y me encantaría saber si lo leyeron, qué encontraron, cómo lo vieron, pensando que fue escrito por mujeres de 1896, ¿no? Y que me gustaría saber
qué impresión les causó? ¿Cómo lo vieron? Así que si tienen ganas, por favor, de compartir, me encantaría escuchar. Juliana, ¿estás levantando la mano o no? No, soy yo, perdón. Alguien que tenga... Ahí está, Natalia. Dale, Natalia, por favor. No, que como te decía ahí al principio, Andrea, a mí me resultó súper interesante, en primer lugar, cómo ellas van en algún punto despertando su conciencia, no solo como mujeres como trabajadoras, digamos, que creo que eso lo van generando a partir de participar de estas organizaciones, sino como mujeres. Ellas en una parte dicen, nuestros propios compañeros son los que también nos explotan. Y después el reconocimiento que ellas hacen en torno de la iglesia, ¿no? Como un ámbito de imposición de ciertos dogmas que bueno, que a ellas en su apreciación las han mantenido sojuzgadas y que justificaron todo el sistema en el cual ellas están. Entonces en una parte dicen, ni Dios ni nada, o sea, estamos solas. Sí, el lema de ellas era ni Dios, ni patrón, ni marido. Sí, 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 No, sí. porque además el primer dogma central que la iglesia, si querés vos, o la primera cuestión que la iglesia articula su juicio y que las somete es el matrimonio. ¿No? Sí. Esa es, pero sí, dale Nati, seguí, por favor, claro. No, no, eso me pareció súper interesante. Creo que leerlas a ellas en primera voz, digamos, en primer plano, nos ayuda a visibilizar eso, cómo ellas fueron solas, despertando su conciencia, digamos, ¿no? No solo de trabajadoras, sino como mujeres. Totalmente. Gracias, Natalia. ¿Alguien más tiene algo para comentar o quiere compartir sus ideas sobre esto? A mí lo que soy Ceci, pero que salgo en otro, tengo estoy en el celu y en la compu. Sí. No, lo que en uno de los periódicos es maravilloso el tema de la maternidad y cómo una puede ver un hilo conductor tan presente en las luchas de hoy, ¿no? El rol asignado, bueno, lo que vos decías en la tarea de los cuidados, en la crianza, pero cómo ya ese germen de interpelar un estereotipo de maternidad ya estaba en esas mujeres que venían dándose cuenta de que, bueno, acá hay algo mal, nos están jorobando, compañeras, y bueno, interpelarlo desde esos estereotipos instalados, ¿no? Asignados, naturalizados, y esa no resignación a querer otra cosa, ¿no? Y la verdad que al mirarlo hoy, en toda esta lucha que estamos dando por el reconocimiento de las tareas de cuidado, hoy a tantas décadas y décadas, bueno, ahí está, ¿no? Ese hilo conductor, eso es maravilloso. Totalmente. Gracias, Ceci. Natalia, levantaste la mano nuevamente. No, porque me acordé de otra cosa, que cuando ellas en una parte también del artículo denuncian la cuestión de los cuerpos, ¿no? De las mujeres, que terminan siendo como un lugar de disputa para los hombres. Ellas dicen, cuando les fuimos a pedir ayuda a los hombres, lo que vemos es esa necesidad, ¿no? De colonizar nuestros cuerpos y pensar el cuerpo de la mujer como una mercancía. También Sí. me pareció interesantísima esa expresión. No, además, a ver, fíjense cómo ellas razonan, ¿no? Cómo van construyendo su razonamiento. Ellas dicen, bueno, la verdad, asumo la maternidad en un punto y dice, hastiadas del dolor de nuestros hijos, ¿no? Hastiadas del hambre, hastiadas de esto, decidimos salir a luchar. ¡Pum! Primera cuestión, ¿no? Puede decir, bueno, la verdad es que esto es un argumento que posteriormente las mujeres utilizarán muchas veces. Salimos a la calle por nuestros hijos. Y la mayoría de los analistas además se la creen, ¿no? Digamos, y suponen que las mujeres no tienen ningún otro interés para salir a la calle más que este. Bueno, ok, macanudo. Ellas, ¿sí? Admiten esto. Pero después empiezan a desglosar desde ese lugar un montón de razones. Como mencionaban por acá, el Estado, la Iglesia, ¿no? Y su rol en el matrimonio, la cuestión del amor de los viles esposos, que las deja también sojuzgadas, el hecho de que en definitiva casarse es como ser una prostituta de un único hombre, pero en definitiva
está el lugar de la prostitución, y una crítica feroz a la prostitución, a la que consideran como mujeres que justamente caen en la prostitución como efecto de la explotación capitalista y de la opresión de las mujeres. ¿Se entiende esto, gente? Y ahí ellas proponen un conjunto de cuestiones que, claro, como dicen por allá, a mí siempre me pareció maravilloso cómo escriben las mujeres del siglo XIX. Yo quisiera encontrar, ¿no?, escritos así ahora. La escritura de las mujeres del siglo XIX es una belleza. La pregunta es, que yo me hago en función de que sé lo que pasa después con el periódico, cómo los anarquistas se deben haber tomado este escrito que los menciona como viles esposos. Y se los tomaron para mal, porque efectivamente, un tiempo después en el... Sí, Omar. No, digo que reaccionaron, digamos, pero no, digamos, como resonancia del texto de lo que, cuando lo leí, digamos, lo que así como a las compañeras le quedó muchas cosas, me llamó la atención y nos llama la atención. A mí una de las cosas que me quedó resonando es la capacidad de no guardárselo. De decir, y cómo, y no solo de decirlo, sino cómo, y publicarlo, y, o sea, digo, como charlabas hoy, o sea, reflexionábamos hoy al principio, que nosotros damos por supuesto ahora ciertas cosas como derechos adquiridos, y lo tenemos incorporados y no nos planteamos, como el tema de las horas, de muchos derechos, el hecho de sindicalizarlos y demás. En cambio, en el contexto en el cual ellas escriben, estas cosas no estaban dadas, ni siquiera la posibilidad de poder hablarlo, decirlo públicamente, y lo que me llamó fuertemente la atención fue esa capacidad, entre comillas, eso, digamos, ovario de poder decirlo, escribirlo y gritarlo, digamos, ¿no? Exactamente. A mí eso también siempre me pareció como, viste, la cosa maravillosa, porque una puede estar de acuerdo o no con lo que ellas proponen, ¿sí? Pero lo interesante es cómo van a un problema que consideran medular. Esta es la cuestión. Para mí lo interesante de esta es que hace más de 100 años un colectivo de mujeres pudo efectivamente poner en diálogo su condición de mujeres con su condición de trabajadoras para denunciar la injusticia que les tocaba vivir y proponer una forma de cambiarlo. Y decirlo como lo están diciendo, ¿no? Con todas las letras, como estás marcando vos, y poniendo además algo que después las feministas tomarían fuertemente en el debate, que es el cuerpo. El cuerpo femenino como lugar de actuación y de disputa, ¿no? El cuerpo maternando, el cuerpo peleando, el cuerpo virgen, el cuerpo sexual, el cuerpo que no debe desear, digamos. Si ustedes piensan, hay un montón de operaciones ideológicas sobre los cuerpos femeninos que justifican la sumisión. Y estas mujeres la ponen enfrente. Pero claro, generaron reacción. En el segundo número de La Voz de la Mujer se nota que deben haber recibido un par de petardos por allí, porque salen diciendo, ah, claro, viles cangrejos, le dicen de todos los anarquistas. Parece que deben haber recibido muchas críticas de los varones anarquistas, porque ellas les salen con lo que diríamos los tacones de punta, a decir que ciertos anarquistas son unos cangrejos, ¿no? Que es como, bueno, unos cobardes que las mandan a fregar mientras ellos quieren hacer la revolución, ¿no? Mientras ellas tienen que quedarse fregando y ellos hacer la revolución. Y que la revolución para las mujeres vaya a saber cuándo viene, digamos, cuándo tendrá lugar. Y el periódico después fue cambiando el tono, porque de este tono peleador, luchador, va bajando, ¿no? Es evidente que les dieron con un hacha, y parece que hubo un problema serio en el quinto número, porque ellas publican
una crítica tremenda a un anarquista que aparentemente encontró a la mujer con la que vivía con otro hombre y les disparó, ¿no? A los dos. Entonces ellas bregan por el amor libre y dicen de todo contra este anarquista que había actuado de esa manera, y fue sumamente interesante. Sandra, anda tranquila, muchas gracias. Gracias. Nada que disculpar, por favor. Es una cosa, digamos, bien interesante, cómo ellas van discutiendo la situación de las mujeres, y también si pueden ver el periódico, van a ir viendo cómo ellas se van acomodando y van bajando el tono tan desafiante de su discurso para terminar siendo un periódico más dentro del anarquismo y no aquello que las distinguía, hasta que finalmente el periódico deja de salir. Suponemos que porque ya no consiguieron seguir recolectando dinero por parte de los varones ni de nadie, con unos discursos tan corrosivos como los que tenían. Pero fundamentalmente lo que quiero dejar en claro es que estas mujeres, con los años también, perseveraron en la organización, ¿no? Y una puede encontrarlas en organizar centros como el Centro Alcalá en 1904, y organizando luchas y huelgas como las que les comentaba la semana pasada, que es la huelga de los inquilinatos, una huelga tremenda de 1907, que se organizó por la suba de los alquileres en Buenos Aires, en Rosario, que duró durante aproximadamente 2 meses, y que se la conoció también como la huelga de las escobas, porque frente a los problemas, a los intentos de desalojo, cuando los inquilinos y las inquilinas llaman a la huelga, los propietarios quieren desalojarlos de los conventillos con el uso de la policía, y parece que hay más de una imagen de mujeres pegándoles a los policías con las escobas y bajándole los pantalones, que esto es una cosa muy típica, ¿no?, de comienzo del siglo XX, y que yo he visto a fines del siglo XX, que la manera de denigrar al varón era dejándolo en calzoncillos, ¿no? No solamente desarmándolo, sino haciéndolo correr por el barrio sin los pantalones puestos. Bueno, parece que esta era una práctica que se había utilizado también bastante en esa época, y donde vemos a las mujeres actuar, y a las que, digamos, el Estado, como ya hablábamos antes, le aplicó también una respuesta represiva muy fuerte, porque piensen que el Estado argentino, para combatir a los anarquistas, a los socialistas, pero sobre todo a los anarquistas, saca una ley en 1902, que es la ley de residencia, que es una ley que va a perseverar incluso durante el peronismo, que se va a mantener hasta 1958, si mal no recuerdo, creo que con el inicio del gobierno de Frondizi, que es una ley que le habilita al Estado a expulsar a cualquier persona considerada peligrosa, ¿sí?, en el lapso de 3 días, sin intervención del Poder Judicial, y sin posibilidad de defensa de la persona que fue juzgada como tal. ¿Está? Es una ley que fue denunciada desde varios lugares. En primer lugar, porque le da al Estado un poder, digamos, es inconstitucional porque le da al Poder Ejecutivo, porque esto es una acusación del Ministerio del Interior, un poder que tendría que ser del Poder Judicial, ¿sí?, el de acusar y expulsar. Y en segundo lugar, porque no da el derecho a la defensa. Sin embargo, como les digo, por esta ley fueron expulsadas muchísimas personas de este país, y siguió vigente hasta 1958. Y entre ellas se expulsó a una menor de edad, que fue Juana Rouco Buela, esta mujer anarquista de la que estaba hablando, que escribió una autobiografía que es hermosa, y que fue la líder, una de las líderes de la huelga de los inquilinos, y que la sacan, la expulsan siendo menor, se va a Montevideo y vuelve muchos años después y se instala en Necochea, donde va a sacar otro periódico anarquista. Bueno, la vida de Juana es realmente hermosa para leerla, ¿no?, como la de muchas mujeres de esa época. Pero bueno, una de las tantas leyes que el Estado argentino utilizó contra las organizaciones obreras y contra sus líderes. Les decía que las socialistas también intentaron efectivamente
organizar a las trabajadoras, y realmente tuvieron, además de el estímulo de llevarlo a Palacios, o de apoyar la candidatura de Palacios, aunque las mujeres no votan, no lo van a hacer hasta 1947, digo, estimulan la candidatura de Alfredo Palacios dentro del socialismo para efectivamente que logre ser diputado y lleve adelante un conjunto de leyes importantes. Pero también las socialistas bregan mucho por la organización sindical. Y es así como aparece, por ejemplo, una de las primeras organizaciones sindicales de mujeres, estrictamente, que es la Asociación de Obreras Cosmopolitas, ¿sí?, de la industria textil, que aparece a fines del siglo XIX, el Sindicato de Planchadoras, el de Cigarreras, el de Modistas, entre 1903 y 1907. Es decir, las socialistas bregan, al igual que las anarquistas, un montón por la organización sindical de las propias mujeres. De hecho, la semana pasada hablábamos de una de ellas, Carolina Musilli, una mujer muy jovencita que muere joven, extenuada, que digamos es que trabaja incluso ad honorem para el Departamento Nacional del Trabajo, que inspecciona las fábricas, porque a ella le parece que lo tiene que hacer, es maravillosa, ¿no? Las fábricas de Buenos Aires para ver las condiciones de las trabajadoras, que denuncia permanentemente esas condiciones laborales y que brega por su organización sindical. Carolina, como otra médica, Gabriela Laperriere de Coni, que primero está en el socialismo y después se va al sindicalismo revolucionario, una tendencia que comienza a tomar fuerza en la primera década del siglo XX, ¿sí? Son mujeres que también abogan, a diferencia de las anarquistas, por la creación de leyes, no solamente de sindicatos, sino también la formulación de leyes que defiendan a la clase trabajadora. Reitero, las anarquistas no lo hacen porque no creen en la ley, porque no creen en el Estado y no creen en nada que pueda surgir del capitalismo. Pero también defienden a las trabajadoras, obviamente. Mientras que las socialistas van a bregar por la formulación de leyes que vayan en ese sentido. Y es así como, si miramos el panorama legislativo de la Argentina de comienzos del siglo XX, realmente los socialistas han impulsado, como les decía, una enorme cantidad de leyes para lo que es el peronismo, ¿sí? Por ejemplo, la ley de descanso dominical, que no es poca cosa en un país donde la gente tiene que laburar todos los santos días, porque esto es lo que se cree, ¿sí? La ley de descanso dominical, que no le decían dominical, le decían de otra manera, es una ley que llevan los socialistas al Parlamento y que se aprueba en 1905. La ley de trabajo, de prohibición del trabajo de mujeres y niños en tareas peligrosas de 1907 es una ley que lleva Palacios y que se aprueba y que fue formulada originariamente en connivencia con Gabriela Laperriere de Coni y que comienza a reconocer por ese entonces que las mujeres cuando quedan embarazadas no deben ser despedidas de su puesto laboral. ¿Sí? Las leyes de reforma del Código Civil para poner en igualdad de condiciones a mujeres que a varones también son impulsadas por el Partido Socialista, aunque realmente la igualdad civil más plena se va a lograr muchísimo más tarde, en 1968, porque no sé si ustedes lo saben, pero si no el trabajo de Graciela Queirolo se los puede contar muy bien. Las mujeres durante muchísimo tiempo estuvieron en inferioridad civil de condiciones respecto de los varones. Por ejemplo, la mujer casada para trabajar tenía que pedirle permiso al esposo. Salió de la tutela del padre para ir a la del esposo. Las mujeres no podían testimoniar, no podían manejar dinero, no podían heredar, no podían involucrarse en causas judiciales sin el permiso del marido. Entonces, esto fue una inferiorización permanente que recién en 1968 para las mujeres casadas termina, ¿sí? Entonces, muchísimo tiempo de inferioridad civil. Pero los socialistas a lo largo de todo ese tiempo presentaron una y otra vez proyectos legislativos tendientes a equiparar las condiciones de varones y mujeres,
tanto a nivel civil como a nivel político, porque hubo un montón de proyectos que presentaron para conseguir el voto femenino en igual condición que la ley Sáenz Peña reconocía a los varones, ¿sí? Solo que ninguno fue finalmente tratado en la Cámara hasta 1947. Entonces, ahí uno puede ver que efectivamente las socialistas, sobre todo Alicia Moró, como una de ellas, bregaban por efectivamente lograr conseguir derechos laborales y políticos y civiles para las mujeres y sobre todo para las mujeres trabajadoras. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna idea que les genere esta cuestión? ¿Vamos bien? ¿Sigo entonces? Ok. Y me parece a mí que en ese sentido, una de las, justamente, dentro de ello, han sido muy centrales también, fíjense ustedes, ¿no? Para bregar por la organización, las comunistas. Sé que les debe parecer raro lo que les estoy contando, pero las mujeres del Partido Comunista, ustedes saben que el Partido Comunista surge de una ruptura del Partido Socialista, ¿sí? A comienzos de 1920, de la década de 1920. Y que es un partido que se formula y se forma en apoyo efectivamente a la Revolución Rusa. Digamos, muchos partidos de las izquierdas apoyaron la Revolución Rusa, pero este además constituyó un partido en torno al horizonte revolucionario que había planteado la Revolución Soviética, la Revolución de los Soviets. Y efectivamente, los y las comunistas también incidieron muchísimo en la organización de la clase trabajadora y de los sectores variados de la clase trabajadora, porque ciertamente entre los 20 y los 30, los comunistas van a incidir muchísimo en construir organización dentro de la fábrica, ¿no? El cuerpo de delegados, lo que después van a hacer las comisiones internas, realmente tienen una historia que se puede situar entre 1910 y 1920, y donde los comunistas escribieron varias páginas de esa historia. Y que estuvieron en sindicatos y en ramas de actividad muy dinámicas, como la construcción, como la metalurgia, como la de la carne, como la textil. Y además estuvieron en ramas de trabajo que muy poca gente en esa época reconocía como tal, y del que habíamos hablado, que es el trabajo de las trabajadoras domésticas a domicilio, de las empleadas domésticas. Realmente, tanto los socialistas, pero sobre todo los comunistas, bregaron mucho por la organización de las trabajadoras domésticas, sobre todo porque además las trabajadoras domésticas, a diferencia de lo que creemos, han estado entre las primeras huelguistas. Se registran huelgas de empleadas domésticas desde 1880 en adelante. Y en algunas ciudades y provincias, como la de Córdoba, se las encuentra, ¿sí?, realmente organizándose con reclamos acerca nuevamente de la jornada laboral, de la dignidad en la manera de llamarlas y del salario, por lo menos en huelgas de 1911, en 1920 y en 1929. La última, de 1929, que teníamos registro, por lo menos para el periodo que estamos trabajando, fue una huelga que se dio en la ciudad cordobesa de Belleville, que duró durante 2 meses aproximadamente, en septiembre de 1929, que tuvo una fuerte influencia de los y las comunistas en su liderazgo, y que reclamaba por el aumento del salario y la reducción de la jornada laboral, y que las mujeres la ganan. ¿Sí? La ganan esa huelga. La mayoría de los patrones, que son varones además, ellas hablan, ¿sí?, con las mujeres, y el registro de la huelga son de los varones. Es impresionante. El debate es entre patronas y mujeres.
trabajadoras. Pero en el registro de la huelga, los patrones aparecen masculinizados. Las mujeres no aparecen en ese sentido. Es muy, muy, muy piola. Y de hecho, a los comunistas se les salta la liebre en algún momento porque hablan de esas viriles mujeres. Es maravillosa. No saben cómo encuadrar a estas mujeres que hacen de todo, y como para ellos la masculinidad obrera es sinónimo de valentía, ¿sí? Cualquier trabajadora que esgrimiera esa valentía es viril, ¿no? Es impresionante cómo las cuestiones de género operan en la formulación, ¿no? de aquellos planes que incluso podemos catalogar efectivamente como antisistémicos. Sin embargo, ¿no? En este sentido hay una vuelta de tuerca. Pero es re alucinante. Yo, si me permiten un segundo, les quería leer, si no les molesta, una cosa muy, muy cortita, en un artículo que está en este libro, que se llama, no sé si lo logran ver, Lo local en debate, abordajes desde la historia social, política y los estudios de género, Argentina 1900-1960. Hay un capítulo que yo escribo dentro de este libro porque encuentro un documento de unas mujeres del Partido Comunista, de la Asociación Femenina del Partido Comunista, que sale en 1933 en Comodoro Rivadavia. Es un volante que llega a mis manos porque la policía de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Ingresa en la casa de un comunista que están persiguiendo y le encuentran una carpeta llena de cosas. Por suerte para mí y por desgracia para él, porque pobre lo encarcelaron, pero nos quedó a los historiadores, que siempre somos re egoístas con esto, una enorme cantidad de fuentes que forman los expedientes de este tipo. Y en ese expediente, en esa carpeta, fíjense, las mujeres del Partido Comunista invitaban a otro colectivo de mujeres a sumarse a una marcha que estaba prohibida para ser realizada el 7 de noviembre de 1933 en conmemoración de la Revolución Rusa. Y el volante estaba dirigido a sirvientas, mucamas y cocineras, ¿no? Diciendo: sometidas cada vez a una explotación más bestial, trabajamos 14 y 16 horas por día, ganado un sueldo de hambre de 30 pesos que no nos alcanza ni para el alquiler. Para nosotras no hay un día de descanso en la semana, después de sacarnos el jugo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos tenemos que quedarnos a cuidar a los hijos de nuestras explotadoras, mientras ellas se van a divertir en los bailes, con B corta, o a emborracharse con champaña en el club social. Para mí, esto es una joya. Es una joya, por varias cuestiones. Piensen que este volante se distribuye en Comodoro Rivadavia en 1933, estamos en plena crisis de los 30. Quiebra de la bolsa del Wall Street, niveles de desempleo altísimos, cierres de fábrica, gente echada de las empresas petroleras, YPF trabajando acá, ¿no? Que no toma más personas desocupadas en Comodoro Rivadavia dando vueltas en la ciudad, y estas mujeres sacan esto. Primera cuestión que me asombra es, la convocatoria además a otro colectivo de mujeres que, como les digo, nadie concebía como trabajadoras, donde ellas además reclaman un conjunto de derechos que el resto de los varones trabajadores más o menos ya tiene afincados, que son las 8 horas de la jornada laboral. Esto se reconoce en épocas de Irigoyen, ley de 1928-1929, determina las 8 horas de la jornada. Después se viola, pero la ley existe, ¿sí? El descanso de domingo, que también existe, ¿sí? Y la posibilidad, que no lo dice acá, lo dice más adelante, de organizarse en un sindicato. Pero además, donde ellas ponen la discusión, la ponen en el salario, la ponen en la jornada laboral y la ponen en clave de clase, porque son las explotadoras que además de sacarles
de no pagarles nada y sacarles el jugo, ¿sí? Tienen un conjunto de actitudes que ellas como trabajadoras reprueban. ¿Cuáles son? Dejarles a los pibes e irse a emborrachar con champaña en el club social. Irse a los bailes y a emborracharse, digamos. Es alucinante, porque lo que para mí este volante me da, además, para pensar, es la cultura de clase de las trabajadoras comunistas. ¿Se entiende? No es solamente lo que denuncian, sino la idea de sociedad que tienen detrás de esta denuncia. Y es que la explotación no solamente es injusta, sino que la clase dominante es banal, porque encima que las hacen laborar a lo loco, ¿no? Durante horas, van y se emborrachan. Y se gastan la plata en la champaña. Me parece que es alucinante para poder pensar en una Argentina crítica, como era la de la década del 30, ¿sí? La profundidad de una crítica que te dicen, che, yo estoy trabajando como perra y vos estás yéndote a chupar. Y en ese sentido también me parece súper interesante porque la solidaridad de género no implica solidaridad de clase. ¿Se entiende? Acá hay una... Ellas claramente les tiran a las otras que son sus explotadoras. Pueden entender que están explotadas como mujeres, pero de ninguna manera forman parte del colectivo del que ellas son parte. ¿Se entiende esto? Habrá que ver también cómo las comunistas ven a los comunistas. ¿Sí? Pero en principio me parecía súper interesante este contraste que ellas establecen en función, reitero, de un colectivo laboral que pocos contemporáneos para esa época concebían como trabajadoras. ¿Se ve acá? Bien. Preguntas hasta ahora, ideas, cuestiones que tengan ganas de compartir. Sí, Nati, dale, claro. No, una pregunta que me surgió, Andrea, en torno a lo que decías ahora último. Por Sí. ejemplo, en las mujeres anarquistas, ¿también se veía este reconocimiento de clase en tanto mujeres a nivel del discurso? Sí. Sí, si vos lees, ellas tienen un reconocimiento de clase permanentemente, son los capitalistas y además tienen un discurso bastante antifeminista, en el sentido porque consideran que las feministas son algo así como gorditas burguesas, ¿entendés? Que quieren lograr la igualación de la mujer dentro del sistema capitalista. Porque pensá que las feministas de comienzos del siglo XX pelean por el sufragio, ¿sí? Pelean por acceder a la educación, a un tipo de educación además que las anarquistas van a contrastar con otro, porque las anarquistas también son súper, a ver, como apoyan, sustentan proyectos de educación infernales, pero no son proyectos estatales. No vas a ver una sola anarquista que esté detrás de la ley de 18, digamos, ¿cómo es la 1480? ¿Sí? Ni en un congreso pedagógico, pero tienen sus propias organizaciones, escuelas y formulaciones pedagógicas que son impresionantes y que yo voy teniendo la oportunidad de ir viendo más o menos cómo se plantean la escuela de oficios y, viste, una cosa que es realmente interesante, novedosa para la época, pero que no es el tipo de educación que plantean otras mujeres. Porque me No la parece educación sarmientina. Sí, me parece re interesante y me aporta así como una mirada nueva esto de pensar, o sea, a las mujeres finales del siglo XX y principios del siglo XIX, perdón, y del XX, no como un colectivo homogéneo, digamos, ¿no? Bueno, uno piensa en las feministas, y en realidad hay que hacer esa salvedad. Las feministas del movimiento organizado son unas y tienen determinados intereses y demandas, y las sufragistas son la clase media, son otras, ¿no? Claro, lo que pasa es que también Natalia guarda, porque cuando vos empezás a mirar algunas cuestiones, te las encontrás que en ocasiones también se juntan. Es decir, hay un montón de sufragistas, ¿sí? Como Elvira Rawson, ¿tá? Que andan dando vueltas allí, que están apoyando a las obreras.
y que se van con Carolina Musilia en medio de una huelga y que empiezan a escribir que hay que romper todo. Entonces, a veces también es cierto que la historia argentina se cuenta de modo tal que parece que las mujeres estamos siempre divididas en compartimentos estancos y que hay poco contacto. Y no es así. A veces hay más conexiones de las que creemos. Lo que ocurre es que la conexión no significa falta de debate, ¿sí? ni desconfianza, y obviamente un anarquista con una socialista va hasta por ahí nomás, y mucho menos con una sufragista, pero no quiere decir que no haya habido en algún momento vasos comunicantes. ¿Y sabés cuándo los vasos comunicantes se hacen más fluidos? En momentos del conflicto profundo. Ahí las ves actuando. Entonces hay una huelga de lavanderas en 1909 que las tiene a todas juntas. O cuando aparece la Semana Trágica, ¿no? Y las mujeres en los cortejos van llevando trasladando el féretro, no están esas diferencias en juego. ¿No? En las peleas callejeras, bueno, eso entra en otro terreno. Entonces, ahí me parece que hay que siempre estar sospechando de cuánto estas divisiones se ponen en juego, ¿sí? Pero es una historia para mí maravillosa, a mí me encanta. Así que bueno, por eso vamos por allí. Ahí hay una mano levantada que dice Ezequiel Bordoy, no sé si estoy leyendo bien, porfa, avanti. Sí, Ezequiel está conteniendo al pibe que llora de fondo. Ay, mi amorcito, con las anarquistas todo el mundo llora. Claro. No, te iba a preguntar algo que en realidad un poco lo contestaste recién, porque en este fragmento que vos lees encuentro muy clara la conciencia de clase, y lo que no está roto todavía, entiendo que por el clima de época, es esta idea de que las encargadas de la reproducción de la vida son las mujeres. O sea, ¿a quiénes se les reclama? A las mujeres que se van a emborrachar mientras dejan a sus pibes con las niñeras, sirvientas y demás. Y no los tipos, digamos, no a los maridos de esas mujeres. Entonces te iba a preguntar si habían cruces ahí con estas otras feministas más burguesas que sí tenían las posibilidades de pensar en estas otras cosas, que inauguran un poco estas preguntas en la economía, ¿no? De que la reproducción de la vida también es una cuestión económica. Sí. Y hay trabajo ahí, digamos. Mirá, yo creo, ¿cómo te llamas? Perdón, porque así no te sigo viendo. Lucía, gracias por la pregunta. Lucía, yo creo que es una muy buena pregunta y me parece que lo que te puedo contestar es mí. Quiero decir, hay conexiones, ¿sí? Entre las feministas, entre las mujeres, por ejemplo, del PC y las feministas o los sectores feministas más afincados entre los sectores medios y burgueses. Se van coagulando, si vos querés, y se van como formando más fuertemente en función de otros debates posteriores. El primero de esos debates va a tener que ver con el ascenso del fascismo. Y ahí te vas a encontrar en más de una ocasión a feministas y comunistas aliadas en contra de los ascensos de los fascismos en Europa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Junta para la Victoria, que es, a propósito, se organiza en la Argentina, no sé si saben, pero la verdad es que la clase trabajadora argentina siempre se ha movilizado un montón con respecto a los conflictos internacionales, ¿no? En contra de la guerra, a favor de la República Española, en contra del ascenso del fascismo en Alemania. Ha sido siempre muy fuerte la movilización. Y la Junta para la Victoria se funda en contra justamente, a favor de los aliados y en contra del eje. Y allí vas a tener que ellas están como más vinculadas, al igual que en la asociación, en la Unión de Mujeres Argentinas, donde muchas mujeres del PC van a buscar alianzas con otras mujeres que no son del PC, que están más vinculadas con el feminismo, y que discuten esta cuestión de cómo trabajar en los barrios, obreros fundamentalmente, y en vínculo con las cuestiones de la reproducción, si querés. Pero en ese entonces no se llama así. En verdad, vos
pensá que las discusiones más fuertes respecto del rol de las mujeres y en el campo reproductivo y en la discusión sobre el salario de la mujer y poner en tensión lo que las mujeres van a hacer, es una cosa de los 60, 70. ¿Sí? No, anteriormente se vive, se sufre, pero la formulación más teórica, si bien empieza a ver, porque vos lees a, no sé, una mujer hermosa, divina, ¿no? Mary Wollstonecraft, a fines del siglo XVIII, una inglesa, madre de Mary Shelley. ¿Saben quién es Mary Shelley? La que escribe Frankenstein. ¿Tá? Mary Wollstonecraft, que participa, es una ideóloga que participa permanentemente de los debates sobre la Revolución Francesa, que es una inglesa de las, así, de armas tomar. Sí, obviamente ve el tema de las mujeres en la casa, pero ella, a ver, lo que cree parte de ese feminismo es que el estar en la casa no te inferioriza, que requerís de derechos diferenciales, pero no inferiores, y reivindican esa condición materna. Muy posteriormente, somos muchas otras las mujeres las que decimos que no tenemos por qué ser madres, ni que el único destino debe ser ese, ni mucho menos el destino manifiesto. Pero es muy posterior. Para esas épocas, si vos querés, el debate del feminismo fundamental es acerca del feminismo maternalista o el feminismo individualista. Aquel que considera, ¿no?, que feminismo maternalista, que te corresponden un conjunto de derechos en función de la diferencia con los varones, frente a aquel que corresponde, que dice que hay que tener derechos porque varones y mujeres no tienen diferencias importantes. ¿No? Entonces, es ese todavía el debate, si querés, que las está atravesando en esas épocas. ¿Sí, Lucía? Vamos por ahí. Bien. Acá alguien dice, creo que la contradicción más grande con las feministas intelectuales la impone Evita un poco más adelante. ¡Ah! Ya nos vamos a empezar a discutir sobre eso. Me encantó. No, ni a palos. Esto se verá la semana que viene. Lo que pasa es que, a ver, tendrán muy bien que pensar qué clase de feminismo es el que Evita levanta. Ojo al piojo, ¿eh? Yo no hago concesiones en ese debate. Evita no es feminista. Y si lo es, se engrampa dentro, o podríamos pensarla como parte de lo que se dio en llamar el feminismo maternalista, en el sentido de que reconoce derechos a las mujeres por su condición de madres, pero de ninguna manera cuestiona que el lugar de las mujeres sea el hogar. Y ahora existen distintos feminismos y dice, claro, Silvana, por supuesto, por eso mismo. Y ahí va a estar buenísimo, porque efectivamente tendremos que pensar, ¿no es cierto?, también al peronismo atravesado por ese debate. Porque me parece que es bien interesante en función, en primer lugar, de que los derechos se vienen planteando con anterioridad, y les tiro la pregunta, ¿no? ¿Quién es la madre o el padre de los derechos dentro del peronismo? ¿El Estado o la clase trabajadora? Tucu, y no aceptó ninguna respuesta por el momento. Y todo queda para divertirse la semana que viene, como para decir, bueno, efectivamente, ¿cómo se construyó bajo el peronismo un lenguaje de derechos? Sobre todo para las mujeres. Se recuperó una experiencia previa, fue una ruptura con respecto a la experiencia previa, se desconoció la experiencia previa, ¿cómo lo vemos hoy? En fin, un conjunto de preguntas que me parece que nos pueden situar muy bien para ingresar la semana que viene en este campo de textos interesantes. Y para cerrar la clase de hoy, si el encuentro de hoy, si ustedes no tienen inconveniente y me dan 5 minutos más de su paciencia, puede ser, les quiero comentar lo siguiente. ¿Da? Como, ¿se aguantan un cachitín más? ¿No hay drama? Bien. Como formato para hacer, ¿no?, para cerrar nuestro encuentro y para hacer una suerte de evaluación del mismo que les permita
aprobarlo, etcétera, se me había ocurrido hacer una suerte de asamblea virtual feminista. ¿Sí? ¿En qué consiste en la asamblea? En contestar un cuestionario que nos permita en la última clase discutir en función del hallazgo que hayamos hecho. Yo ya envié el cuestionario, que es una suerte de encuesta, y van a ver allí que en la encuesta para la asamblea feminista hay un conjunto de interrogantes para que ustedes hagan a sus abuelas, a sus madres, a ustedes mismas y a sus hijas. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver? No las voy a estar mirando ahora porque acabo de abrir el archivo. Las encuestas tienen que ver con el lugar de nacimiento, con el empleo, si trabajaron, dónde y cuándo lo hicieron, en qué rama de actividad, si participaron en organizaciones sindicales, políticas, barriales, y si conocen la participación en luchas sindicales, ¿no? ¿Hay algún acontecimiento presente en la memoria familiar? Bueno, esas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas que sería bueno que ustedes hagan a sus abuelas, a sus madres, a ustedes mismas y a sus hijas, ¿sí? Para poder más o menos, acá están las preguntas, ¿no? Sacar una suerte de diagnóstico entre nosotros mismos acerca de, bueno, cómo son nuestras trayectorias familiares en el mundo del trabajo, como mujeres y en el ámbito, ¿sí?, de las discusiones de género. Sería buenísimo, si les parece bien, contestar esto para el 28 de mayo como mucho y enviarlo, ¿sí?, a Mirta, o ya veremos cómo, de modo tal de poder yo verlo y hacer una suerte de cruce para someterlo a discusión en la asamblea feminista de la última reunión, donde además tienen, ¿sí?, una propuesta para debatir, que es, además de ver esto, ver justamente, poder hacer un diagnóstico de la participación laboral y sindical de las mujeres y las disidencias sexuales, una identificación de los factores que limitan esto, y qué diseño de políticas se nos ocurran, podríamos hacer para superar las barreras de la participación. En fin, ahí están un montón de cosas que les propongo para pensar, que podemos seguir charlando la clase que viene, pero que ustedes se tienen que encargar de contestar y de recabar la información en sus familias y en sus cabezas, como para ver de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo con hacer algo así? A mí me encanta, yo estoy re entusiasmada, estoy rogando que empiecen a contestar y que me manden, porque además les tengo que confesar, yo soy historiadora solamente porque soy una chusma, y tener la oportunidad de chusmear en las familias ajenas es lo más para mí, es genial. Así que bueno, y poder someterlo a debate más aún. ¿Les parece bien entonces, gente? ¿Sí? Buenísimo, maravilloso. Entonces, siendo así y habiéndoles robado un poquito más del tiempo pactado, una cosita, Andrea, dale, antes Mirta, que nos vayamos. Claro. Ahí yo acabo de escribir recién en plataforma, por si alguien busquen en el spam, porque nosotros le enviamos cómo ingresar a plataforma, si no nos escriben, nos preguntan. Y está subida la encuesta, más allá de que hoy se la fuimos compartiendo en un grupo de WhatsApp que armamos y demás. Yo lo compartí como una actividad, como una tarea, de manera tal que va a estar subida después en plataforma cada una de las respuestas, pero si no, nos van diciendo y nosotros te las vamos a ir haciendo llegar a Andrea. Buenísimo, buenísimo. Lo pido con tiempo de antelación para después yo poder hacer los cruces y ver cómo venimos. ¿Está bien? ¿Les parece buena idea? Bueno, maravilloso entonces. Como siempre, les agradezco la participación, la atención, la presencia, y nos estamos viendo la semana que viene para discutir sobre quién es el verdadero feminista dentro del peronismo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, va a estar ¿Vamos bueno. viendo? Gracias, Andrea. Gracias. No sé si va a haber respuestas, ¿eh? Por ahí no tenemos. Puede haber muchas respuestas. Y eso es lo lindo de la historia, que no hay una única, ¿no es cierto? Eso es lo bueno.
que uno puede confrontar con eso. Muchísimas gracias, gente, Gracias. muy amables, como siempre. Nos Hasta la estamos próxima viendo. a todos. y Buena todas. semana, cuídense, buen censo. Muchas Cuídense gracias, mucho. nos vemos. Adiós, adiós. Nos estamos viendo, mil gracias.